¿Qué tal? Estamos con José María Esquiaga, uno de los conferencistas principales del Congreso Panamericano de la FAPA. Y pues la idea es charlar un rato con él sobre su conferencia que será en unos minutos el día de hoy. Bienvenido a México y bienvenido a OB. Encantado, muchas gracias. José María, ayer tuvimos en este mismo recinto una mesa redonda con el panel reflexivo de la Bienal Nacional de Arquitectura, donde estuvo Luis Noel, Dolores Martínez y otras personalidades, ¿no? Y platicábamos que hay en el futuro hay un punto que nos marcó la ONU en un año específico donde si no hacemos cambios importantes a nuestras ciudades nos vamos a ver en verdaderos problemas, y es el año 2030, que está a 6 años de distancia. Platícanos, ¿qué se está haciendo en términos de ciudad para poder llegar a esta fecha sin que vaya a haber una catástrofe como lo predicen muchos urbanistas? Bueno, ponernos metas cercanas, intermedias y lejanas, yo creo que es una buena manera de ir cubriendo etapas, ¿no? No es un año particularmente singular, ¿no? Hay otros años, 2050, donde están marcados objetivos de emisiones, ¿no? Pero es que en este momento se nos reúnen muchas crisis en el ámbito urbano, ¿no? Vamos a empezar por la más global, la crisis climática y el problema de la sostenibilidad, ¿no? Está ahí todavía pendiente, y la crisis climática ahora mismo ha puesto el foco en las ciudades, porque las ciudades somos ahora mismo los grandes responsables de emisiones, ¿no? Ahí cumplir esos objetivos, por un lado de reducir emisiones, pero por otro lado de adaptar resilientemente, una palabra nueva, la resiliencia, ¿no?, nuestras ciudades al cambio climático, ya por sí va a ser una tarea de mucha inversión y mucho esfuerzo, ¿no? Pero tenemos también una crisis social, es decir, nuestras ciudades en las últimas décadas no han avanzado hacia más integración y cohesión social, sino al revés, ¿no? La brecha de rentas, la brecha de la riqueza se ha profundizado, partes de nuestras ciudades han quedado descolgadas del bienestar y el crecimiento del conjunto, ¿no? Y por tanto ahora toca también corregir, en gran medida, detectar desde el urbanismo, convertir en políticas y corregir a través de la inversión pública y privada, ¿no?, este tipo de brechas. Y luego, finalmente, una preocupación que para la nueva generación es como la clave, ¿no? Y es ciudades más humanas. Hoy por hoy yo creo que no sería de recibo un urbanismo de un corte tecnocrático, ¿no?, que tiene una verdad indiscutible, ¿no?, propusiera soluciones sin ninguna discusión a la sociedad, ¿no? Hoy por hoy la sociedad quiere ser protagonista, pero además de eso se preocupa de cosas más cercanas. El éxito de líneas de trabajo y eslogans como la ciudad de los 30 minutos, ¿no?, o de los 15 minutos, ¿no?, es muy importante porque nos pone de manifiesto cosas que pueden parecer evidentes, pero que son muy importantes, ¿no? La clave de vivir con las facilidades, los equipamientos cerca de la casa, la idea de renaturalizar nuestras ciudades, nos pone de manifiesto el valor que tiene y cuánto mejor se vive en una ciudad que tiene las zonas verdes, plazas bien distribuidas a lo largo de todos sus distritos, barrios y ámbitos, ¿no? Incluso ya diría como final, ¿no?, que hay una preocupación nueva en las nuevas generaciones, es muy evidente, que es el tema de la salud. Yo hace un tiempo he comentado que el urbanismo iba a quedar como subsumido en el medio ambiente, porque en las ciudades no dejan de ser parte del medio ambiente humano, ¿no? Y por tanto no son divorciadas de lo que es el medio rural. Al revés, tenemos que empezar a sintonizarlas mejor, ¿no? Pero ahora mismo tenemos también la preocupación de la salud. Y casi yo me atrevería a decir que medio ambiente y urbanismo van a ser englobados dentro de esta pregunta, ¿no? ¿Esto ayuda a vivir mejor y más tiempo o no? Y esa pregunta no se la han hecho los urbanistas desde hace muchos años. Yo me atrevería a decir que sí se la han hecho a lo largo de la historia, pero en momentos y episodios singulares, cuando peleaban contra las infecciones en el siglo XIX y las ciudades eran realmente lugares donde la esperanza de vida era peor que en el campo, ¿no? O cuando la
gran amenaza era la tuberculosis y la arquitectura racional trajo el aire y el sol, ¿no? Y abrió las viviendas, ¿no? Y se volvió parte de la cura, ¿no? Y fue gran parte de la cura, ¿no? En fin, estamos en un momento muy interesante. Sí, ahora, es un hecho ineludible que las ciudades están construidas, ¿no? Ya prácticamente hacer una nueva ciudad, yo creo que sería una locura de algún árabe que quisiera hacer algo en el desierto, ¿no? En ese sentido, con unas ciudades construidas que para bien o para mal funcionan para mejorar la calidad de vida del ser humano, unas más, otras menos, otras de una manera terrible, ¿cómo todas estas estrategias pueden agregarse a la ciudad construida? Hasta hace muy poco en las escuelas de arquitectura nos enseñaban que te había que diseñar una ciudad a partir de una zonificación, como si no existiera nada más que un pastizal para poder construir la nueva. Pero hoy la ciudad está construida y lo sabemos, ¿no? ¿Cómo podemos lograr eso? Sí, claro, el cambio de mentalidad es grave, muy, muy profundo, porque las ciudades construidas, además de tener pilas, piedras ya levantadas, tienen los habitantes, ¿no? Entonces eso cambia el foco de la piedra a las personas, ¿no? Solo eso es un cambio muy importante de mentalidad, ¿no? Porque las personas que viven en la ciudad quieren opinar y tener algún tipo de decisión sobre su futuro, eso para empezar, ¿no? Ya no se conforman con que alguien venga de fuera y les diga lo que va a ocurrir, ¿no? Quieren ser protagonistas, ¿no? Y el cambio de mentalidad lleva también a reformar las técnicas del urbanismo y de la arquitectura, ¿no? El urbanismo modernista que realmente era un poco como milenarista, ¿no? Llevaba el futuro ideal de la ciudad fuera. La ciudad existente y los centros históricos los daba por perdidos, ¿no? Cuando no propugnaba su destrucción y renovación, ¿no? Radical, ¿no? Y finalmente la esperanza de una vida mejor estaba fuera, en la periferia, en una vida más cercana al campo. Las periferias que hemos vivido desde mediados del siglo pasado hasta ahora no mejoran radicalmente los estándares de calidad de lo que podía ser la ciudad tradicional en muchos aspectos, en muchos, no en todos, pero en muchos, sin duda, ¿no? Y aparecen técnicas y palabras nuevas, ¿no? La regeneración urbana, que ahora repetimos todos, ¿no? Que sustituye un poco a la rehabilitación edificio a edificio, todavía tiene que encontrar apellidos, ¿no? Para definirse mejor, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se financia el trabajar en la ciudad existente, ¿no? En la nueva ciudad, en la promoción está entrenada, es capaz de hacer nuevos barrios con una cierta eficiencia en la producción misma, ¿no? ¿Cómo regenerar ciudad con los habitantes dentro y mejorar esas condiciones sin una clara rentabilidad? Obliga a repensar el método, ¿no? No hay uno único, ¿no? Esto cambia también la mentalidad. Pero yo creo que a los arquitectos los encuentra entrenados, porque en gran medida, si se trata de estandarizar y repetir el mismo proyecto, en el fondo un arquitecto sirve de muy poco. El arquitecto es tanto más útil cuando resuelve un problema difícil, una esquina difícil en un lugar endemoniadamente complicado, ¿no? Un programa funcional insólito, ¿no? Yo creo que los arquitectos tenemos que hacer ese esfuerzo, y también ingenieros, sociólogos y todos los demás, ¿no? De empezar a abandonar soluciones muy generalistas, tener un rumbo muy claro de lo que queremos, que es revitalizar la ciudad existente, pero saber encontrar una respuesta adecuada, traje a medida, la palabra, ¿no? Y efectivamente, si los trajes son industriales, los arquitectos como tal tendremos mucho menos que... Claro, ¿no? Como los médicos, cada paciente es único, por más que los métodos de la medicina sean muy estándar, ¿no? Pero cada paciente justifica un tratamiento distinto, una persona y un profesional especial que le entienda y le trate, ¿no? Yo creo que eso es un poco el futuro en ciudad existente. Claro, ahora un tema que planteabas era esta relación entre el ambiente construido y el medio ambiente natural. En algún momento de la historia de la humanidad, la relación simbiótica naturaleza-ciudad se fracturó, y hoy es muy obvio que en la mayoría de las ciudades del mundo esa relación simbiótica está fracturada, salvo algunos ejemplos o intentos de tratar de volverlo a relacionar.
¿qué se tendría que hacer para poder establecer una nueva relación simbiótica entre naturaleza y ciudad? Ahí nos escapamos del ámbito del urbanismo urbano, del urbanismo de la ciudad, y entramos más en el territorio, ¿no? En la visión, que es otra dimensión importante, ¿no? Hasta ahora nos hemos conformado con trabajar en la escala del edificio y quizá todo lo más en la escala de ciudad. Y ahora la escala territorial, en muchos casos, para, por ejemplo, temas de cambio climático, de adaptación, tiene una importancia clave. La ciudad siempre fue el contraste con el campo, ¿no? El contraste con lo rural, ¿no? Me da igual, en la América prehispánica y en la etapa de la colonia, la ciudad está en contraste con el entorno. Es en la modernidad, principalmente el siglo pasado y en la actualidad, cuando tanto en los países desarrollados como emergentes, ahí no hay diferencia entre Europa y América Latina, ¿no? La ciudad y lo urbanizado ha inundado todo. ¿Dónde está la ruralidad hoy, no? Claro, México es muy grande y me dirán, bueno, hay desiertos, hay lugares que no están, pero el entorno que ha anegado, cómo inundado la ciudad, lo prácticamente incorpora todo. Es muy difícil decir cuando uno está en una megalópolis como México, ciudad de México, ¿dónde empieza el campo? ¿En qué momento estoy en el campo estricto? Antes era relativamente fácil, no digo ya en una ciudad medieval amurallada, ¿no? Era obvio. Entonces esto significa que tenemos que poner el énfasis en primer lugar en proteger y entender la identidad de lo rural. Yo empezaría no por la parte urbana, sino la parte de lo rural. Y luego toda esta idea que defiende UNO Habitat, la Carta de Quito, por ejemplo, la Agenda Urbana, de la ciudad compacta, en el fondo no nos está diciendo que las ciudades no crezcan, porque van a seguir necesitando crecer, ¿no? Claro. Lo digo ya en los países emergentes, América Latina menos, pero si piensas Asia, África, se va a crecer. El tema está en que el crecimiento no sea por inundación absoluta en bajísima densidad de todo el territorio, ¿no? Sino que sea en la medida de lo posible más compacto, pase en continuidad, ¿no? En ciudades de la escala de México no puede ser solo mancha de aceite, tendrá que articularse fundamentalmente en crear subcentros articulados en la periferia, ¿no? Cosa que ahora mismo en algunos sitios existe y en otros no, ¿no? Empezar a trabajar la mezcla de usos. Ahora mismo estamos en un barrio más bien monofuncional. Yo conozco otros ámbitos de periferia y de centro de México donde la residencia, en cambio, es casi también monofuncional y hay muy poca actividad económica, ¿no? En definitiva, necesitamos repensarlo, pero el cambio de perspectiva es desde la ciudad mirar al campo, no. Tendremos que empezar a mirar desde lo rural y desde lo natural el ámbito urbano y defenderlo. Es decir, ahora mismo debe ser justificado el ocupar sin más territorio, ¿no? Yo diría que como criterio deberemos ahora en esta etapa, en las megalópolis principalmente, trabajar en redensificación selectiva, que es crear centros de servicios, de tal en los ámbitos periféricos, y los agujeros que han ido quedando en el camino, que son bastantes, porque el crecimiento no ha sido continuo, se parece más, desgraciadamente, a una célula cancerosa que a un tejido urbano normal, lo que son nuestras megalópolis, también aprovechar para ir rellenando poco a poco, ¿no? Esos espacios que han quedado muertos, vacíos, abandonados o en algunos otros casos obsoletos, ¿no? Me refiero desde instalaciones militares, industriales, ferroviarias, portuarias, ¿no? Todos nuestros países están llenos de este tipo de situaciones. Incluso los países más jóvenes tienen ya, ¿no? Ciudades como Buenos Aires, algunas de las mejores oportunidades que les quedan son suelos militares o circunstancias de este espíritu. Claro. Ahora, hablabas bien de esta redensificación selectiva. ¿Qué papel, y ya como por último para cerrar, qué papel juega la vivienda en esto? Hay una crisis tremenda de vivienda en muchas ciudades del mundo y hay una enorme oferta de vivienda para cierto poder adquisitivo en esas ciudades, más no para la gran mayoría de la población. Pareciera que esta idea de que la vivienda es un derecho humano, sí, es más bien una mercancía. ¿Cómo revertir esto para poder solventar esa crisis? Le pasa al sector inmobiliario una disfunción muy rara, porque es de los pocos sectores económicos que cubre bien un segmento de clientela potencial, pero deja en sombra a otros, ¿no?
Es como si el sector del automóvil solamente trabajara las berlinas de lujo, ¿no? Y no produjera coches urbanos o motocicletas, ¿no? O solamente tuviéramos Armani, no tuviéramos Zara, ¿no? Yo estoy convencido de que la crisis de vivienda no es general, es una crisis de accesibilidad, es decir, de asequibilidad, de acceder al precio de la vivienda de un segmento de población muy determinado, ¿no? Que en el caso europeo y español son principalmente jóvenes. Jóvenes que se ven perjudicados por el empleo precario y el incremento del valor del precio de los apartamentos, ¿no? Y que por desgracia no pueden comprar como sus padres una vivienda, porque muchos de estos no pueden acceder a un alquiler como sus padres, un alquiler barato que permitía a una familia holandesa no invertir su patrimonio en vivienda, sino tenerlo diversificado, el ahorro en otros ámbitos, ¿no? Una familia de clase media. En el caso español, las familias de clase media, su patrimonio no está en bolsa, ni está en activos, está en vivienda. La casa era el gran ahorro, pero es el activo de la familia, ¿no? Y de pronto, una generación, son pobres muchos jóvenes, por así decir, no solo los pertenecientes a estratos de origen de segmentos de población de menor renta, sino también de clase media y media alta, ¿no? Esto es insólito, no ha ocurrido nunca y les ha también unido como generación. Una manifestación reciente en Madrid pone de manifiesto que están bastante enfadados con esta situación que les deja fuera, ¿no? Claro. Hacer a visibilizar que si no tienes vivienda, demográficamente es una catástrofe, porque estos jóvenes viven en casa de sus padres hasta entrados los 30, bastante entrados, no forman un hogar, una pareja eventual, del formato que se quiera, eventualmente una familia e hijos, ¿no? Y la demografía española ha colapsado. Es de las más bajas del mundo, pues se dice pronto, ¿no? En el caso mexicano es distinto, porque el planteamiento está en los jóvenes, pero está también en los segmentos que han quedado fuera del mercado de bajos ingresos, y luego está la cantidad de gente que vive en vivienda informal, que inevitablemente tiene que rehacerse, ¿no? Realmente, si esto se pusiera en marcha, habría trabajo para todos los arquitectos mexicanos y otros tantos. Y faltarían más. Y faltarían, ¿no? Sí. Porque poner simplemente en la periferia, la favela, entre comillas, ¿no? Estos ejidos, estas periferias informales de autoconstrucción, ¿no? Y mejorar la calidad de vivienda y las infraestructuras ya es imposible, es una tarea de muchos billones de pesos, ¿no? Y los dos problemas se han juntado en el caso de los países emergentes, pero en el caso de España, a mi modo de ver, tiene que mover al Estado a plantear que es un problema nacional, igual que la salud es un problema nacional que tiene que resolverse, pues la vivienda tendrá que tener dos formatos, ¿no? Yo creo que necesitará un impulso público muy potente, de inversión pública, que arrastre al sector privado. Yo creo que en unas condiciones de mayor seguridad y de impulso de arrastre público, el sector privado también fabricará motocicletas de vivienda, digamos, no solo pisos de lujo. Pero ya digo, es un caso, en ningún otro segmento de la economía actual yo veo que haya una disfunción solo al lujo. En casi todos los segmentos importantes, ¿no? Tenemos todas las escalas, ¿no? Y yo creo que el sector inmobiliario tendría magníficas oportunidades, incluso empresariales, fabricando las cientos de miles, casi diría millones de viviendas de bajos ingresos o medios ingresos que se necesitan y además obtendrían muy buenos clientes, porque esos jóvenes son precarios hoy, pero muchos de ellos son médicos, son arquitectos, son ingenieros, ¿no? O trabajan como fontaneros, carpinteros. Que su poder adquisitivo subirá a lo largo de su vida. El adquisitivo va a subir seguro, seguro. José María, muchísimas gracias por este espacio. Bienvenido a México, bienvenido a Bovey. Ha sido un placer. Gracias.